32 personas mirándome, el pastel en mis manos, y mi esposa en el centro de la sala, señalando a un hombre que yo no conocía y diciéndole a mis hijos que él sería su nuevo padre. Eso fue lo que ocurrió en el cumpleaños de Adrián y de Paula, en mi propia casa, con la tarta que yo había encargado, los globos que yo mismo había inflado esa mañana y la música que había puesto porque a Paula le gustaba esa canción desde pequeña. Nadie se movió, nadie dijo nada. Y yo con 52 años y 23 de matrimonio encima, hice algo que todavía hoy la gente que estaba en esa sala no sabe explicar del todo bien. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rodrigo Carmona Prados. Tengo 52 años. Trabajo como ingeniero de obras municipales en el Ayuntamiento de Valencia desde hace 28 años y llevo toda mi vida adulta construyendo cosas que duran. Puentes, infraestructuras, calles que miles de personas pisan cada día sin saber que alguien calculó cada centímetro para que no fallaran. Eso es lo que hago. Calculo, verifico. Me aseguro de que lo que construyo aguante el peso que se le ponga encima. Debería haber aplicado ese mismo criterio dentro de casa. Me casé con Gemma Soler Ibáñez el 12 de septiembre de 2001, en una ceremonia pequeña en Valencia, con 43 invitados y un vestido que ella eligió en una tienda de la calle Colón, que ya no existe. Yo tenía 29 años, ella 23. Llevábamos 2 años saliendo y todo el mundo decía que éramos la pareja seria, la que iba a durar. Mi madre me dijo esa noche mientras bailábamos que Gemma tenía una mirada de mujer firme. Yo le di la razón sin pensarlo demasiado. Ahora entiendo que hay tipos de firmeza que no tienen nada que ver con la lealtad. Adrián nació en abril de 2003, Paula en mayo de 2007. 4 años de diferencia, 2 caracteres distintos, 2 formas de mirarme que aprendí a leer con el tiempo. Desde pequeños, la tradición en casa era celebrar los 2 cumpleaños juntos a finales de mayo, cuando el clima en Valencia ya tiene esa calidad de luz que no se encuentra en ningún otro mes. Una sola fiesta, 2 tartas con velas separadas y la familia reunida alrededor de una mesa que yo ponía con mis propias manos. Ese año, Adrián cumplía 21, Paula 17. Yo tenía esa fecha marcada en la agenda desde enero. Gemma, al parecer, también la tenía marcada, pero por razones distintas. Hay cosas que uno no ve porque no quiere verlas, y hay cosas que uno no ve sencillamente porque nadie le enseñó a buscarlas donde más duelen. Yo pasé 30 años aprendiendo a detectar fisuras en estructuras de hormigón. Sé que una grieta pequeña, ignorada a tiempo, puede derribar un edificio entero. Lo sé, lo aplico cada semana en mi trabajo, pero en casa, cuando aparecieron las primeras grietas, las llamé cansancio, las llamé rutina, las llamé cosas normales después de 2 décadas de matrimonio. Eso fue mi primer error, y lo reconozco sin excusas. El segundo error fue pensar que un hombre que ha construido una familia durante 23 años tiene el derecho de asumir que esa estructura va a seguir en pie sola. Las estructuras no se sostienen solas. Eso lo sé perfectamente desde que era estudiante de ingeniería a finales de los años 80, cuando llegué a la facultad con un maletín de dibujo técnico y la convicción de que el mundo podía ordenarse si uno lo medía bien. Vivíamos en un país que cambiaba a una velocidad difícil de procesar. La España de mi juventud todavía llevaba pegado ese peso de los años anteriores, y al mismo tiempo había una energía nueva, una sensación de que todo estaba por construir. Mi generación lo notaba en los trabajos, en las conversaciones, en cómo nuestros padres hablaban del futuro con una mezcla de esperanza y precaución que a nosotros nos parecía excesiva. Teníamos razón en parte, nos equivocamos en otra. Yo entré en el Ayuntamiento de Valencia en 1996, después de varios años en una empresa privada de construcción que quebró en la crisis de principios de los 90. Aprendí entonces, con 30 años recién cumplidos y una hipoteca firmada hacía 6 meses,
lo que significa perder el suelo bajo los pies de golpe. Lo aprendí y lo archivé. Desde ese momento, cada decisión que tomé, laboral o personal, pasó por el mismo filtro. ¿Esto aguanta? ¿Está bien calculado? ¿Resistirá el peso? Mi matrimonio con Gemma, creía yo, resistiría cualquier cosa. 3 meses antes de la fiesta, un martes por la tarde fui al coche a buscar unos documentos que había dejado en la guantera. Eran planos de una obra en el distrito de Benimaclet que tenía que revisar esa noche. Los encontré, los cogí, y al sacar la mano noté algo pequeño entre el asiento del conductor y la palanca de cambios. Un papel doblado. Lo recogí sin pensar, por inercia, como uno recoge cualquier papel del suelo sin darle importancia al principio. Era un recibo de restaurante. Cena para 2. Un martes. Gemma me había dicho esa noche que tenía reunión de trabajo hasta tarde. Me quedé mirando el recibo un momento más de lo necesario. Y en la esquina inferior, escrito a bolígrafo con letra pequeña y apresurada, había un nombre. Valentín. No era la letra de Gemma. Era letra de hombre. Doblé el papel con cuidado. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Entré a casa, cené con Gemma y con Paula, que esa noche tenía deberes de matemáticas y necesitaba ayuda con un problema de geometría analítica. Le expliqué el ejercicio. Nos reímos de algo que ya no recuerdo. Gemma fregó los platos y me preguntó si quería café. Le dije que sí. No dije nada sobre el recibo. Esa noche, cuando Gemma se durmió, saqué el papel del bolsillo y lo miré otra vez bajo la luz de la mesilla. Solo el nombre. Solo ese nombre en una esquina. Podría significar cualquier cosa. Un compañero de trabajo, un cliente, un conocido al que yo no había visto nunca. Me lo repetí 3 veces antes de apagar la luz. Lo guardé en el cajón de mi mesa de trabajo, debajo de unos planos que nadie tocaba. Solo mucho después entendería exactamente quién era Valentín y lo que ese nombre, escrito en la esquina de un recibo de restaurante, iba a significar para todo lo que yo había construido. Pero esa noche todavía no lo sabía. Lo que sí sabía era esto. En mi trabajo, cuando aparece una anomalía, no la descarto. La registro, la guardo y espero a ver si vuelve a aparecer. Así que eso hice. Esperé. Y mientras esperaba, seguí organizando la fiesta de cumpleaños de mis hijos como si nada hubiera cambiado. Porque en ese momento, oficialmente, nada había cambiado todavía. Pero el papel estaba en el cajón y el nombre estaba en mi memoria. Las personas que me conocen saben que yo no olvido los nombres. Gemma y yo nos conocimos en el verano de 1999, en una barbacoa que organizó un compañero del ayuntamiento en su casa de Paterna. Ella había ido con una amiga, llevaba una camiseta azul marino y hablaba con una seguridad que no era arrogancia, sino algo más difícil de nombrar. La certeza de quien sabe exactamente lo que quiere decir antes de decirlo. Me presentaron. Nos quedamos conversando hasta las 2 de la madrugada mientras los demás recogían las sillas y apagaban las luces del jardín. A los 3 días la llamé por teléfono fijo porque en aquel entonces el móvil era todavía un lujo que no todo el mundo se podía permitir, y quedamos para tomar café un jueves por la tarde en una cafetería de la plaza del ayuntamiento que ya no existe. 2 años después nos casamos. Lo que vino a continuación fueron 23 años de una vida que, vista desde fuera, parecía completamente sólida. Y lo era, en muchos aspectos. Teníamos casa propia desde 2004, una vivienda de 110 metros en el barrio de Ruzafa que conseguí con una hipoteca que tardamos 12 años en liquidar. Teníamos 2 hijos sanos, teníamos estabilidad laboral, teníamos las vacaciones de agosto en la costa, las navidades con los padres de ella en Castellón y los domingos con la familia reunida alrededor de una mesa que duraban hasta bien entrada la tarde. Desde fuera, todo encajaba. Por dentro, había cosas que yo no había querido mirar con la honestidad que merecían. Trabajé demasiado, lo he hecho toda mi vida y no tiene sentido negarlo ahora. En mis mejores años en el ayuntamiento, llegué a gestionar simultáneamente 4 contratos de obras de infraestructura pública por encima de los 3 millones de euros en total.
Eso no se hace con jornadas de 8 horas ni dejando el trabajo en la oficina al salir. Eso se hace llegando a casa cuando los niños ya han cenado, atendiendo llamadas durante el fin de semana y llevando planos en la cabeza incluso los domingos. Estaba presente físicamente muchos días, pero había noches enteras en que mi cuerpo estaba sentado en el sofá y mi mente seguía dentro de una zanja de hormigón en alguna calle del distrito. Gemma lo decía a su manera, sin elevar la voz, que nunca fue su estilo, con frases cortas y directas. Siempre estás en otro sitio. Los niños preguntan cuándo vas a llegar. A veces parece que la casa te queda pequeña. Yo lo escuchaba, asentía, prometía cambiar, y a la semana siguiente volvía exactamente a lo mismo. No por indiferencia, por esa inercia silenciosa que se acumula en los matrimonios largos hasta que un día pesa tanto que se vuelve imposible moverla. El problema real fue que cuando yo por fin decidí prestar atención, Gemma ya había dejado de esperar que lo hiciera. Eso lo entendí mucho más tarde, cuando ya no servía de nada entenderlo. Adrián creció siendo el tipo de hijo que sacaba buenas notas sin aparente esfuerzo y que tenía una facilidad natural para relacionarse con cualquier persona en cualquier situación. Desde pequeño era el que mediaba, el que hacía reír a los abuelos, el que sabía exactamente qué decir en cada momento. A los 16 años ya manejaba las conversaciones difíciles mejor que yo con 40. Lo admiraba profundamente y rara vez se lo dije en voz alta, porque esa dificultad mía para expresar ciertas cosas también fue un error que con el tiempo pagué con intereses. Paula era distinta en casi todo, más reservada, con esa capacidad particular de los hijos menores de leer el ambiente de una habitación antes de abrir la boca. Le gustaba la música desde niña, tocaba el piano con una constancia que me sorprendía y tenía una costumbre que todavía recuerdo con una claridad que duele. Dejaba notas escritas a mano por la casa cuando quería decir algo que le parecía importante. Pequeños papeles doblados en 4 sobre la encimera o junto al teléfono. Papá, mañana tengo recital. Papá, necesito que vengas el jueves. Aprendió a comunicarse así conmigo, porque sabía que si lo decía de viva voz, yo podría estar escuchando con la mitad de la atención. Esos papeles me los guardaba siempre en el bolsillo. Siempre. Gemma fue durante muchos años una mujer puntual, metódica y extraordinariamente capaz de gestionar los detalles domésticos que yo descuidaba. Organizaba las citas médicas, recordaba los cumpleaños de la familia extensa, llevaba las cuentas del hogar con una exactitud que yo, siendo ingeniero y acostumbrado a los números, reconocía honestamente como superior a la mía en ese terreno. Durante años, asumí que esa capacidad era lo que mantenía la familia en equilibrio mientras yo me ocupaba de los frentes externos. Ahora sé que esa misma capacidad organizativa la aplicó también en otras direcciones. Los primeros cambios en Gemma no fueron evidentes. Nunca lo son al principio en estas situaciones. Fue a mediados de 2021, cuando la vida recuperó una apariencia de normalidad después de los años anteriores, cuando noté que algo en su ritmo cotidiano había variado. No en lo que decía, sino en lo que callaba. Llegaba a casa algunos días con una energía diferente, más activa, como alguien que tiene un proyecto entre manos que todavía no está listo para mostrar a nadie. Le di una explicación razonable a algo que no la tenía. Lo archivé como recuperación anímica y seguí adelante. A partir de diciembre de 2021, comenzaron las noches tarde en la oficina. En febrero de 2022, las reuniones que se extendían sin hora fija, siempre con una justificación concreta, siempre con el nombre de una compañera o un cliente que sonaba completamente verosímil. Gemma nunca mintió con torpeza. Mentía con arquitectura, con los detalles justos para que la explicación resultara creíble, pero sin elaborarla tanto como para levantar sospechas. Lo había pensado. Lo había construido con cuidado. En aquel momento no lo vi. Lo veo ahora con una claridad que no tiene ningún mérito, porque llega 20 años tarde. El recibo encontrado en el coche aquel martes de febrero de 2024
Fue la primera anomalía que no pude reclasificar como otra cosa. Tenía el nombre, tenía la fecha, tenía el restaurante. Y no cuadraba con ninguna reunión que ella me hubiera mencionado. Me quedé con esa información guardada, como hago siempre con las anomalías en el trabajo. Se registra, se conserva y se espera a ver si aparece evidencia adicional antes de actuar sobre ella. Soy ingeniero desde hace casi 30 años. Antes de diagnosticar el fallo de una estructura, verifico. Antes de demoler, confirmo. Actuar sobre una sospecha sin datos suficientes es tan peligroso como ignorar la sospecha por completo. Lo que todavía no sabía en aquel febrero era que la fiesta de cumpleaños de mis hijos, a poco más de 3 meses de distancia, iba a ser el momento en que Gemma decidiera derrumbar ella misma lo que quedaba en pie, sin calcular las consecuencias, con la confianza de quien lleva demasiado tiempo sin encontrar resistencia del lado contrario. Ese fue su error fundamental, porque a mí me enseñaron desde el primer año de ingeniería que las estructuras no colapsan sin previo aviso. Colapsan porque alguien dejó de inspeccionarlas, y cuando uno vuelve a inspeccionarlas con la atención que merecen, lo que aparece no es el daño de un solo día, sino la suma de todo lo que se ignoró durante años. Yo llevaba meses inspeccionando, y todavía no había terminado de ver todo lo que había. El cajón donde guardé el recibo era el segundo por la derecha de mi mesa de trabajo, el mismo donde archivaba los planos de obras en revisión y las facturas pendientes de firma. Un cajón sin llave, sin ninguna protección especial, porque nunca había necesitado proteger nada dentro de mi propia casa. Lo abrí 3 veces durante el mes de febrero sin sacar el papel. Solo lo miraba un momento, lo volvía a cubrir con los documentos de encima y cerraba el cajón. Era una forma de recordarme a mí mismo que seguía ahí, que no lo había imaginado. En marzo, empecé a prestar atención de una manera diferente. No fue una decisión consciente al principio. Fue ese mecanismo que uno desarrolla después de décadas de trabajo técnico, cuando el cerebro aprende a registrar anomalías sin que uno le pida que lo haga. En una obra, cuando algo no cuadra, el ojo entrenado lo detecta antes de que la razón lo procese. Un detalle fuera de lugar, una medida que no corresponde, un material que no es el que debería ser. No hace falta buscarlos activamente. Aparecen solos cuando uno lleva suficiente tiempo mirando con la atención correcta. En casa, a partir de marzo de 2024, empezaron a aparecer solos. El primero fue el teléfono. Gemma siempre había sido discreta con el móvil, pero era una discreción pasiva, del tipo de quien simplemente no siente la necesidad de estar pegado a una pantalla a todas horas. A partir de cierto momento, esa discreción se volvió activa. Se levantaba de la mesa cuando le llegaba un mensaje. Lo colocaba boca abajo en la encimera cuando yo entraba a la cocina. No de manera llamativa, con ese movimiento estudiado de quien ha practicado el gesto hasta que parece natural. Lo habría pasado por alto en otra persona, pero llevaba 23 años observando los hábitos de Gemma, y ese gesto no existía antes. Lo registré, no dije nada. El segundo fue una factura del móvil que llegó en papel en abril, algo poco habitual porque hacía años que recibíamos todas las facturas por correo electrónico. La miré por encima mientras separaba el correo sobre la mesa del recibidor. Los datos de consumo no eran detallados, solo el importe total, pero era notablemente superior a los meses anteriores. 12 euros más que el mes anterior podían ser cualquier cosa. 12 euros más durante 4 meses consecutivos, verificado contra los extractos bancarios que yo mismo gestionaba, ya era una pauta. Guardé la factura en el mismo cajón que el recibo. El tercero tardó más en llegar, pero fue el más concreto. A mediados de abril, un sábado por la mañana, Gemma salió de casa antes de las 10 con la excusa de que tenía que devolver un libro a una amiga en el barrio de Campanar. Una salida de 20 minutos que se convirtió en más de 2 horas. Cuando llegó no trajo ningún libro. Cuando le mencioné que había tardado, dijo que se habían quedado charlando en la calle y que el tiempo se le había ido sin sentir. La explicación era plausible. Pero en los 23 años que llevábamos juntos, Gemma nunca había vuelto de ningún sitio,
sin lo que había ido a buscar. No la interrumpí. Asentí y fui a prepararme un café. Esa tarde, mientras revisaba unos planos en el salón, Adrián entró a buscar unas llaves y comentó de pasada, sin darle ninguna importancia, que su madre había estado con ese amigo del trabajo que le había presentado hacía unos meses. Usó esa expresión exacta, ese amigo del trabajo. Lo dijo con la naturalidad de quien menciona algo que para él ya era información conocida desde hacía tiempo. Me miró un segundo después de decirlo, como calibrando si yo reaccionaba, y como yo no reaccioné, cogió las llaves y salió. Me quedé con esa frase un momento. Un amigo del trabajo, al que Adrián ya conocía desde hacía meses, al que yo no conocía en absoluto. Aquella noche no dormí bien. Lo que vino después de ese sábado no fue una investigación en el sentido formal de la palabra. Fue observación sistemática, que es algo distinto, y en mi experiencia profesional mucho más eficaz. Investigar implica buscar lo que uno ya sospecha. Observar implica registrar lo que aparece sin decidir de antemano qué significa. Empecé a anotar fechas y horarios en un pequeño cuaderno que guardaba en la guantera de mi coche, fuera del alcance de cualquier mirada en casa. No nombres, no conclusiones, solo datos. El día, la hora de salida, la hora de regreso, cualquier detalle que resultara inconsistente con la explicación ofrecida. En 3 semanas de abril, tenía anotadas 7 entradas que no cuadraban. Ninguna por sí sola era definitiva. Las 7 juntas dibujaban un patrón que cualquier técnico habría reconocido de inmediato. No era un error puntual, era un sistema, algo que llevaba funcionando con regularidad suficiente como para haberse vuelto rutina. La pregunta que me hice entonces no fue si algo estaba ocurriendo. Esa pregunta ya tenía respuesta. La pregunta fue, ¿cuánto tiempo llevaba ocurriendo sin que yo lo hubiera visto? Revisar hacia atrás con ojos distintos es un ejercicio que descompone cosas que uno preferiría mantener intactas. Empecé a repasar los meses anteriores con la misma frialdad con que reviso el histórico de incidencias en una obra antes de emitir un dictamen técnico. Y lo que encontré no me sorprendió tanto como debería haberlo hecho, que quizás era lo más revelador de todo. Las reuniones tardías de 2023 que yo había clasificado como carga laboral. El fin de semana de octubre, en que Gema fue sola a Castellón a ver a sus padres porque yo tenía una inspección de obra el lunes y preferí no desplazarme. Los mensajes que no respondía de inmediato cuando estábamos juntos en casa, con esa concentración silenciosa de quien está sosteniendo 2 conversaciones al mismo tiempo. Detalles sueltos que por separado eran invisibles y juntos formaban algo que ya no podía ignorar. Para finales de abril, tenía suficiente claridad sobre lo que estaba ocurriendo en términos generales. Lo que no sabía todavía era la dimensión exacta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Y sobre todo, ¿hasta qué punto mis hijos estaban dentro de algo que yo aún estaba empezando a comprender? Esa última parte me preocupaba más que cualquier otra cosa. Adrián había mencionado a ese hombre con una familiaridad que solo se construye con el tiempo y con la repetición. No era alguien que hubiera aparecido recientemente. Era alguien que ya ocupaba un espacio en la vida de mi hijo sin que yo hubiera tenido la menor noticia de ello. Y eso, más que el recibo del restaurante, más que los horarios inconsistentes, más que los 7 registros del cuaderno de la guantera, fue lo que terminó de definir lo que tenía que hacer a continuación. La fiesta de cumpleaños estaba a menos de 4 semanas. Yo había encargado el pastel, había confirmado la lista de invitados y había hablado con los padres de Gemma para coordinar la hora de llegada. Todo seguía su curso. La vida exterior de nuestra familia continuaba exactamente igual que siempre, con la misma apariencia de solidez que yo mismo había contribuido a mantener durante años. Por dentro, algo había cambiado de manera irreversible, no en lo que sentía por Gemma, aunque eso también había empezado a transformarse en algo más frío y más difícil de nombrar. Lo que había cambiado era mi posición. Había dejado de ser el hombre que no miraba demasiado de cerca
porque confiaba en lo que veía desde lejos. Ahora miraba de cerca, y lo que veía ya no podía desclasificarse como otra cosa. El recibo con el nombre de Valentín seguía en el cajón. El cuaderno con las anotaciones de abril seguía en la guantera. Y la fiesta de mis hijos se acercaba con esa inevitabilidad que tienen las fechas que uno ha marcado en el calendario, sin saber todavía todo lo que van a traer consigo. El sábado 18 de mayo de 2024 amaneció con el tipo de luz que Valencia reserva para los días en que uno no tiene tiempo de apreciarla. Un cielo limpio, sin nubes, con esa temperatura de finales de primavera que invita a dejar las ventanas abiertas y que en cualquier otra circunstancia habría sido el comienzo perfecto para una jornada familiar. Me levanté a las 7:15. Mucho antes de que nadie más se moviera en la casa, me preparé un café solo y me senté un momento en la cocina con la taza entre las manos, sin encender ninguna pantalla ni abrir ningún periódico. Solo el silencio de la casa antes de que empezara el día. Era el cumpleaños de mis hijos, el de Adrián y el de Paula, celebrado juntos como cada año desde que Paula tenía 3 años, y le pareció injusto que su hermano tuviera una fiesta y ella no pudiera participar de la misma manera. Desde entonces era así. Una sola celebración, 2 protagonistas, una mesa que yo ponía con atención porque los detalles en estas cosas son lo que los hijos recuerdan cuando son adultos y uno ya no está para preguntarles qué les gustó. A las 8 empecé a preparar la sala. Había encargado los globos en una papelería del barrio, azules y blancos, porque esos eran los colores que Paula había elegido cuando le pregunté a principios de mes. Los infló yo mismo con una bomba manual que tardé más de lo previsto, y mientras lo hacía, escuché en la radio del salón las noticias de la mañana sin prestarles demasiada atención. Las manos ocupadas, la mente en otro sitio. Ese había sido mi modo de funcionar durante décadas, el cuerpo haciendo una cosa y la cabeza sosteniendo otra completamente distinta. Esa mañana, la cabeza sostenía el peso de todo lo que sabía y de todo lo que todavía no había dicho en voz alta. Gemma se levantó cerca de las 9:30. Bajó a la cocina con el cabello recogido y una expresión que entonces interpreté como el cansancio normal de un fin de semana, pero que ahora, con la perspectiva que da el tiempo, reconozco como algo distinto. Era la concentración de quien está gestionando internamente algo que todavía no ha decidido cómo manejar. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que ya estaba casi todo. Se preparó un té y se quedó apoyada en la encimera, mirando los globos sin decir nada más. A las 11 me dijo que tenía que salir un momento a recoger algo. Volvió a las 2:45, con una bolsa pequeña que llevó directamente al dormitorio sin enseñarme el contenido. Yo estaba colocando las sillas alrededor de las mesas y no le hice ningún comentario. Paula bajó poco después, animada y con el pelo recién lavado, y me preguntó si el pastel ya había llegado. Le dije que lo recogería yo mismo a las 5 de la tarde en la pastelería. Se sentó en el sofá con el móvil y empezó a escribir mensajes con esa velocidad que tiene la gente joven y que a mí siempre me ha parecido un idioma aparte. Adrián apareció a mediodía con el humor tranquilo de quien cumple 21 años, con la comodidad de saber que la familia lo va a celebrar sin que él tenga que gestionar nada. Se ofreció a bajar las sillas del trastero, y lo hice, porque hay cosas en las que los hijos participan mejor cuando sienten que aportan algo concreto. Estuvimos un rato trabajando juntos sin hablar demasiado, que también es una forma de estar. A las 3, Gemma me llamó desde el dormitorio y me dijo que esa tarde llegaría un poco más tarde a la fiesta. Me detuve en el pasillo. ¿Cuánto más tarde? No mucho. Tengo que hacer una cosa antes. Estaré allí para cuando lleguen los invitados, o poco después. No hubo más explicación. Lo dijo con ese tono de asunto cerrado que ella usaba cuando no quería discutir algo. Y yo, después de 23 años de matrimonio, reconocía cuándo presionar y cuándo no servía de nada hacerlo. Asentí y volví al salón. Lo que pensé en ese momento no lo voy a adornar. Pensé en el cuaderno de la guantera, en el recibo del cajón, en los 7 registros de abril. Y pensé que ese poco después
Tenía un nombre escrito en bolígrafo en la esquina de un papel que llevaba 3 meses guardado bajo unos planos que nadie tocaba. Fui a recoger el pastel a las 5. La pastelería estaba en la calle del Dr. Sumsi, a 10 minutos andando. El encargado, un hombre de unos 40 años con mandil blanco, que llevaba el negocio desde que su padre se lo había dejado, lo tenía preparado desde primera hora. 2 pisos, chocolate con cobertura de trufa, con 2 zonas diferenciadas de velas porque así lo había especificado cuando lo encargué. Una zona para los 21 años de Adrián, otra para los 17 de Paula. Lo llevé a casa con cuidado, lo coloqué en la nevera y me cambié de ropa. A las 6:30 comenzaron a llegar los primeros invitados. Los padres de Gemma llegaron desde Castellón a las 6:40, mis padres a las 7 menos 10, y a partir de ahí los amigos de Adrián, las compañeras de clase de Paula, algunos vecinos de confianza, 2 parejas de matrimonios con los que llevábamos años compartiendo cenas de Nochevieja. En total, 32 personas distribuidas entre el salón, el comedor y la terraza, con la música que Paula había elegido sonando a un volumen razonable y el olor del pastel de chocolate mezclándose con el del aperitivo que yo mismo había preparado esa tarde. Era una fiesta perfectamente normal, excepto por la silla vacía. La primera vez que alguien preguntó por Gemma fue Rosario, la madre de ella, con esa puntualidad afectuosa de las suegras que no preguntan por incomodar, sino porque genuinamente no entienden la ausencia. Le dije que llegaría pronto, que tenía un imprevisto de última hora. Rosario asintió con una expresión que no era del todo convincente, pero no insistió. La segunda vez preguntó mi madre, en voz baja, mientras yo servía refrescos en la cocina. Le di la misma respuesta con el mismo tono. Mi madre me conoce desde hace 52 años y sabe perfectamente cuando le estoy dando una respuesta y cuando le estoy dando una versión de la respuesta. Me miró un segundo más de lo necesario y luego cogió su vaso y volvió al salón sin añadir nada. La tercera vez no preguntó nadie, solo noté que algunos invitados se miraban brevemente entre sí cuando creían que yo no estaba viendo. Miré el reloj a las 7:12, a las 7:41, a las 8 menos cuarto, a las 8:03. Los niños de la fiesta estaban contentos. Adrián reía con sus amigos en la terraza. Paula había abierto ya algunos regalos con esa mezcla de emoción contenida y vergüenza que tienen los adolescentes cuando son el centro de atención. Mis suegros hablaban con mis padres en el sofá grande del salón, con esa cordialidad educada de 2 familias que llevan décadas compartiéndose sin llegar a conocerse del todo. Todo funcionaba, y en algún punto entre las 8 y las 8:30, mientras yo colocaba el pastel sobre la mesa central y encendía las primeras velas decorativas, escuché que la puerta principal se abría. No me giré de inmediato. Tardé exactamente lo que tarda uno en respirar despacio y decidir qué expresión va a poner antes de voltearse. Cuando lo hice, Gemma ya estaba dentro, y no estaba sola. Lo primero que noté fue la ropa. Gemma llevaba un vestido que yo no había visto antes, de color verde oscuro, con un corte que no era el de las prendas que solía ponerse para los eventos familiares. No era un vestido de fiesta exagerado ni llamativo, pero tampoco era lo que una mujer se pone para llegar tarde a la celebración de sus propios hijos. Era algo elegido con intención, con anticipación, con el tipo de cuidado que se dedica a una primera impresión. Él entró detrás de ella. Tenía aproximadamente mi estatura, quizás un par de centímetros menos, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y una chaqueta gris que le quedaba bien. 40 y tantos años, complexión cuidada, la expresión de alguien que ha ensayado la situación mentalmente y cree tenerla bajo control. Entró mirando la sala con esa evaluación rápida que hacen las personas cuando llegan a un espacio desconocido y necesitan ubicarse. Sus ojos recorrieron los invitados, las mesas, los globos azules y blancos, y luego se posaron brevemente en mí. No me conocía, o actuaba como si no me conociera, que en ese momento daba lo mismo. La música seguía sonando. Alguien en la terraza se estaba riendo de algo. Gemma avanzó hacia el centro del salón con una determinación que no dejaba margen de duda sobre lo que estaba a punto de ocurrir.
Las conversaciones fueron apagándose una por una, como velas que el mismo aire va extinguiendo en secuencia, hasta que el único sonido reconocible fue la canción que Paula había elegido para la fiesta, que de pronto sonaba completamente fuera de lugar. Me quedé donde estaba, junto a la mesa central, con el pastel delante de mí. Gemma se detuvo en el centro de la sala, lo suficientemente cerca de él como para que nadie tuviera dudas sobre la naturaleza de su relación, y habló con una voz firme y proyectada que llenó toda la habitación. Quiero que conozcáis a alguien importante. Se llama Valentín Ríos. Quiero que sepáis que él va a formar parte de nuestras vidas y que para Adrián y para Paula va a ser como un padre. Hubo un silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. El silencio compacto, físico, de 32 personas que acaban de escuchar algo que ninguna esperaba y que ninguna sabe cómo procesar. Lo que ocurrió en los segundos siguientes lo recuerdo con una precisión que ningún otro momento de mi vida tiene. El cerebro, cuando recibe un impacto de esa magnitud, no procesa en tiempo real. Procesa en capas, como si el instante se desplegara más despacio de lo que el reloj marcaría si alguien lo hubiera medido. Vi primero el pastel, la cobertura de trufa con los bordes perfectamente limpios, las velas decorativas que yo mismo había encendido minutos antes y que seguían ardiendo con esa pequeña llama naranja que tiembla si alguien pasa cerca. El nombre de Adrián escrito en letras de azúcar en una mitad, el de Paula en la otra, con esa caligrafía cuidada que le había pedido al encargado de la pastelería cuando lo encargué 3 semanas atrás. Ese detalle fue lo primero que vi. Después sentí las manos. Tenía las palmas apoyadas en el borde de la mesa y noté que los dedos se habían cerrado levemente sobre la superficie de madera sin que yo se lo hubiera ordenado. No era un gesto de rabia, era el gesto automático de un cuerpo que busca algo sólido cuando el suelo debajo deja de ser seguro. El frío de la madera lacada, la presión uniforme de los nudillos contra el borde, lo sentí con una claridad desproporcionada para el momento. Luego, escuché el silencio de otra manera. Había dejado de oír la música, aunque sé que seguía sonando porque nadie la había apagado. Había dejado de distinguir las caras individuales de los invitados, aunque seguían ahí, todas mirando en la misma dirección. Lo único que se mantuvo en foco durante esos segundos fue la figura de Gemma en el centro del salón, y detrás de ella, ligeramente desplazado hacia la izquierda, el hombre que había traído consigo, Valentín Ríos. El nombre llegó a mi conciencia con la misma sensación que tiene abrir un cajón que lleva semanas sin abrir y encontrar exactamente lo que esperabas encontrar dentro. Valentín, el mismo nombre escrito a bolígrafo en la esquina de un recibo de restaurante que llevaba 3 meses guardado bajo unos planos en mi mesa de trabajo. El mismo nombre que Adrián había mencionado de pasada un sábado de abril con la naturalidad de quien habla de alguien ya conocido. El mismo nombre que yo había anotado en el cuaderno de la guantera sin todavía saber todo lo que significaba. Ahora sabía quién era, y él estaba en el centro de mi salón, en la fiesta de cumpleaños de mis hijos, con la chaqueta gris y la expresión de quien cree que lo peor que puede pasarle es un momento incómodo del que saldrá con una disculpa y algo de tiempo. Giré la vista hacia Adrián. Estaba de pie junto a la puerta de la terraza, con los amigos que habían entrado al escuchar el silencio. Su expresión no era de sorpresa, era de incomodidad, la de quien sabía que algo así podía ocurrir y de todas formas no estaba del todo preparado para verlo. No me miró directamente al principio, miró a su madre, luego al suelo, luego a mí. Paula estaba junto al sofá de pie, con las manos juntas delante de ella como hace cuando no sabe qué postura adoptar. Tenía 17 años y estaba en la fiesta de su cumpleaños y su madre acababa de decir algo que ningún hijo debería escuchar de esa manera, en ese momento, delante de esa cantidad de gente. La vi parpadear 2 veces seguidas. Vi cómo su mirada me buscaba entre los presentes con esa urgencia silenciosa que tienen los hijos cuando necesitan saber qué cara está poniendo el padre antes de decidir qué cara poner ellos. Me encontró junto a la mesa,
con el pastel delante y las manos apoyadas en la madera. Mis suegros estaban en el sofá grande del salón. Vi a Rosario llevarse una mano al pecho sin llegar a decir nada. Mi madre, desde el otro lado de la sala, me miraba a mí exclusivamente, con esa concentración que tienen las madres cuando evalúan si su hijo está bien antes de moverse. Nadie habló. Gemma seguía en el centro, con esa postura de quien ha cruzado una línea y no piensa retroceder. Valentín Ríos, a su lado, había abandonado la expresión ensayada y ahora sostenía una que no sabría clasificar del todo. No era exactamente nerviosismo, pero tampoco era la calma de alguien que siente que el terreno bajo sus pies es sólido. Solté el borde de la mesa, tomé el pastel con ambas manos, con el mismo cuidado con que lo había transportado desde la pastelería esa tarde, y lo coloqué en el centro exacto de la mesa, despacio, sin ruido, con la misma precisión que pongo cuando trabajo con materiales que no admiten errores. Las velas seguían ardiendo. El nombre de Adrián en azúcar, el nombre de Paula en azúcar, 2 nombres sobre una cobertura de trufa que nadie había cortado todavía. Levanté la vista, busqué los ojos de Valentín Ríos, y entonces hablé. La sala seguía en silencio cuando crucé el espacio que me separaba del centro del salón. No lo hice deprisa, tampoco con la lentitud calculada de quien quiere llamar la atención sobre sí mismo. Caminé con el mismo paso con que entro a una reunión técnica cuando ya sé lo que voy a decir y lo que el resultado va a ser. Me detuve a unos 2 metros de Valentín Ríos. Lo miré directamente, no a Gemma, a él. Cuando un hombre lleva casi 30 años en obras públicas, aprende a identificar muy rápido a las personas que no están acostumbradas a rendir cuentas. Tienen una postura específica, la de quien está habituado a entrar en los espacios sin que nadie le exija que se justifique. Valentín Ríos tenía esa postura, o la había tenido hasta ese momento. Hablé en voz baja, lo suficientemente baja como para que el tono fuera íntimo, y lo suficientemente audible como para que nadie en esa sala tuviera dificultad en escuchar cada palabra. Conozco su nombre desde hace 3 meses, señor Ríos. Lo encontré escrito a mano en un recibo del restaurante Casa Pepe, en la Avenida del Puerto. Una cena de un martes de febrero en que mi esposa tenía, según me dijo, una reunión de trabajo. Hice una pausa breve, no para el efecto dramático, para asegurarme de que cada sílaba había llegado a donde tenía que llegar. También sé que mis hijos lo conocen desde hace más tiempo del que ella me ha dicho. Y sé que usted está aquí esta noche porque alguien le aseguró que esto no tendría consecuencias. Valentín no respondió de inmediato. Vi cómo su mandíbula se tensaba levemente, ese movimiento pequeño que hace la musculatura facial cuando la mente busca una salida y no encuentra ninguna que funcione. Su mirada se desplazó un instante hacia Gemma, y en ese instante vi algo que en cualquier otra circunstancia habría resultado casi comprensible. Buscaba indicaciones. Necesitaba que ella le dijera qué hacer, porque el escenario que tenía delante no era el que le habían descrito. Gemma no dijo nada. Volvía a hablar con el mismo tono. Entrar en esta casa esta noche, delante de estos niños, en este día, requería una convicción muy particular, la de quien cree que el hombre al que está sustituyendo no va a decir nada, o no puede decir nada, o sencillamente no sabe lo suficiente para decirlo. Lo miré un segundo más. Se equivocó en las 3. Valentín Ríos sostuvo mi mirada durante aproximadamente 4 segundos. Los conté. Luego bajó los ojos, cogió la chaqueta que había dejado sobre el respaldo de la silla más cercana a la entrada y caminó hacia la puerta sin pronunciar una sola palabra, sin mirar a Gemma, sin mirar a los niños, sin detenerse. La puerta se cerró detrás de él con un clic seco que en el silencio de la sala sonó mucho más definitivo de lo que probablemente pretendía. Durante unos instantes nadie se movió. Luego, desde algún lugar de la terraza, uno de los amigos de Adrián tosió levemente. Fue suficiente para que el aire de la habitación volviera a circular. Me giré hacia Gemma. Seguía en el centro del salón con una expresión que no era derrumbe, sino paralización,
la de alguien que ha ejecutado un plan con precisión y en el último segundo descubrió que el terreno donde lo ejecutó no era el que creía. No le dije nada, no en ese momento. No delante de 32 personas que ya habían presenciado más de lo que ninguna visita familiar debería presenciar en la fiesta de cumpleaños de unos hijos. La miré el tiempo necesario para que entendiera que la conversación pendiente vendría después. Luego me volví hacia la sala con una voz distinta, más abierta, del tipo que uno reserva para cuando quiere que algo regrese a su cauce sin que nadie tenga que fingir que no ocurrió nada. Perdonad la interrupción. Esta noche es de Adrián y de Paula, y todavía no hemos cantado el cumpleaños. No hubo aplausos, no hacían falta. Lo que hubo fue ese movimiento colectivo de personas que agradecen que alguien les indique cómo seguir adelante, y que lo siguieron porque era la única salida razonable disponible en ese momento. Paula me miraba desde junto al sofá. Tenía los ojos brillantes, no de llanto sino de esa tensión acumulada que los adolescentes sostienen cuando no se permiten llorar delante de visitas. Me acerqué a ella, le puse una mano en el hombro sin decir nada, y la sentí aflojar levemente bajo mi palma. Solo un poco, lo suficiente para saber que seguía ahí. Adrián estaba apoyado contra el marco de la puerta de la terraza con los brazos cruzados. Su expresión era difícil de leer. No era rabia, ni alivio, ni tristeza exactamente. Era esa mezcla específica que tienen los hijos mayores cuando en un solo instante el mundo que creían conocer se reorganiza de una manera que todavía no han procesado del todo. Nos miramos un momento. No añadí nada. A veces la paternidad funciona mejor en silencio que con cualquier explicación que uno pueda improvisar. Fui a la cocina, cogí las velas de cumpleaños y las coloqué sobre el pastel con la misma distribución que había planeado desde el principio. 21 velas en el lado de Adrián, 17 en el lado de Paula, colocadas en forma de arco porque así me lo había pedido ella semanas atrás cuando le pregunté cómo quería la decoración. Las encendí una por una con un mechero que saqué del cajón de la encimera. Llevé el pastel al centro de la mesa y cantamos. No fue la canción más alegre que esa familia había cantado nunca. Hubo voces que tardaron en sumarse, miradas que iban y venían hacia el lugar donde Gemma seguía de pie sin haber encontrado todavía dónde colocarse, silencios pequeños entre las estrofas que en otra circunstancia no habrían existido. Pero se cantó hasta el final, con los dos soplando las velas al mismo tiempo, como hacían desde que eran pequeños, y con los abuelos aplaudiendo desde el sofá, con esa determinación afectuosa de quien decide que lo que acaba de ocurrir no va a borrar lo que ese día significa para sus nietos. El pastel se cortó, los platos circularon, la fiesta continuó durante una hora más con esa fragilidad específica de las cosas que siguen en pie después de recibir un golpe que no llegó a tirarlas. Hubo conversaciones, hubo café, hubo el sobre de los abuelos paternos que Adrián agradeció con menos efusividad de lo habitual y que Paula recibió con un abrazo largo que a mi madre le costó soltar. Gemma no volvió a hablar durante el resto de la velada. Se quedó en un extremo del sofá con una copa de agua que no terminó, respondiendo en monosílabos cuando alguien le dirigía la palabra. No me miró directamente en ningún momento hasta que los últimos invitados se despidieron. Para entonces eran las 10:42 de la noche, y la casa olía a chocolate y a ese silencio particular que queda cuando 32 personas se marchan y los que permanecen tienen pendiente una conversación que ninguno sabe exactamente cómo empezar. Recogí los últimos vasos de la terraza, metí los platos en el fregadero y esperé, porque después de 3 meses guardando un recibo en un cajón y anotando horarios en un cuaderno de la guantera del coche, sabía con precisión que la noche del 18 de mayo de 2024 no había terminado todavía. Solo estaba comenzando la parte que no tenía invitados, y esa parte, a diferencia de todo lo anterior, no tenía ningún guión preparado de antemano, ni para mí, ni para ella. Lo que se dijo esa noche entre las paredes de esa cocina, cuando los niños por fin subieron a sus habitaciones, fue la conversación más larga y más desnuda que Gemma y yo habíamos tenido en años, y también la última de ese tipo.
Adrián subió el primero, alrededor de las 11 de la noche, con ese paso cargado de quien arrastra un peso que todavía no ha encontrado la manera de nombrar. Se detuvo un momento en el umbral de la cocina donde yo estaba terminando de recoger, me miró y luego dijo algo que en ese instante me pareció pequeño y que después, con el tiempo, adquirió una dimensión distinta. «Papá, lo siento», no añadió nada más. Subió las escaleras y cerró la puerta de su cuarto con suavidad. Me quedé con esas dos palabras en la cocina durante un buen rato. No las analicé en ese momento. Las guardé como se guarda algo que todavía no se sabe del todo cómo clasificar, pero que uno reconoce como importante antes de entenderlo por completo. Paula bajó un momento después de que su hermano subiera, en pijama, con el cabello suelto, y ese aspecto de quien ha pasado la última hora procesando en silencio lo que no supo procesar delante de la gente. Se acercó a mí sin decir nada y me dio un abrazo que duró más de lo habitual. Uno de esos abrazos que los hijos dan cuando no tienen palabras adecuadas para lo que quieren comunicar y deciden que el cuerpo lo dice mejor. Le devolví el abrazo con la misma intensidad con que ella lo dio. «Intenta dormir», le dije. Asintió contra mi hombro. Luego se separó, me miró un segundo y subió sin voltear. Oí su puerta cerrarse en el piso de arriba. Y entonces quedamos Gemma y yo solos en la planta baja, con el ruido del lavavajillas de fondo y el pastel todavía sobre la mesa del comedor, intacto salvo por las 2 porciones que habían cortado para los niños durante la celebración. Las velas apagadas, el azúcar con los nombres de mis hijos sin que nadie hubiera tocado el resto. Gemma estaba apoyada en el marco de la puerta entre el comedor y la cocina, con los brazos cruzados y esa postura que adopta cuando se prepara para una conversación difícil desde una posición defensiva. La conocía bien. Había visto esa postura en discusiones sobre dinero, sobre los horarios de los niños, sobre las navidades con una familia o con la otra, pero nunca la había visto cargada con el peso específico que tenía esa noche. Fui yo quien empezó. ¿Cuánto tiempo? No hubo pausa larga antes de que respondiera, como si la pregunta llevara tiempo esperando y la respuesta también. 1 año y medio. Lo dijo sin apartar la mirada. Eso lo reconozco, aunque no cambia nada de lo que ocurrió después. Gemma nunca fue cobarde en las confrontaciones directas. Era en cierta manera la misma firmeza que mi madre había admirado 22 años atrás en la boda, solo que dirigida en una dirección que entonces ninguno de los dos podía haber calculado. Los niños lo conocían. Adrián lo conoce desde hace 8 meses. Paula lo vio 2 veces, en situaciones que ella no entendió como lo que eran. ¿Y esta noche? Esto de esta noche lo habías pensado antes. Hubo un silencio entonces, el primero real de la conversación. Sí, una sola sílaba, dicha con una honestidad que era casi más difícil de recibir que cualquier mentira elaborada, porque implicaba premeditación. Implicaba que lo que había ocurrido en el salón delante de 32 personas, incluyendo los padres de ambos y los hijos de ambos, no había sido un impulso ni un error de cálculo. Había sido una decisión. No levanté la voz. No lo hice en ningún momento de esa noche, y no porque me lo propusiera conscientemente, sino porque la rabia que sentía en ese momento no tenía la textura del estallido. Tenía la textura del hormigón cuando empieza a fraguar, fría, densa, cada vez más difícil de mover. Rodrigo, llevamos años en un matrimonio que no funciona. Tú lo sabes igual que yo. Lo que yo sé, dije, es que esta noche le dijiste a tus hijos, en su cumpleaños, delante de sus abuelos y de sus amigos, que ese hombre iba a ser su padre, sin hablar conmigo antes, sin hablar con ellos antes de una manera real, sin darle a nadie en esta casa la posibilidad de prepararse para nada. Gemma no respondió de inmediato. Quería que todo saliera de una vez, que quedara claro. Lo que quedó claro esta noche, respondí, es que para ti esa claridad valía más que el cumpleaños de tus hijos. Esa frase la detuvo. Vi cómo la procesaba. Vi el movimiento pequeño de su mandíbula que significaba que algo había llegado donde tenía que llegar. No con crueldad, con precisión. La conversación duró poco más de 40 minutos.
No hubo gritos, no hubo objetos rotos ni puertas golpeadas, que es lo que la gente imagina cuando piensa en este tipo de noches. Fue una conversación adulta, casi técnica en su estructura, sobre el fin de algo que los dos sabíamos que había terminado antes de que ninguno lo dijera en voz alta. Gemma dijo que necesitaba espacio para pensar en los pasos siguientes. Yo le dije que los pasos siguientes ya los estaba pensando yo también, y que esa semana hablaría con un abogado. Se fue al dormitorio. Yo me quedé en la cocina. No sé exactamente cuánto tiempo estuve sentado en la silla junto a la encimera después de que Gemma subiera. El lavavajillas terminó su ciclo en algún momento, y el silencio que quedó después era de un tipo distinto al de antes, más absoluto, más definitivo. Miré el pastel sobre la mesa del comedor desde donde estaba sentado, los nombres de mis hijos en azúcar sobre la cobertura oscura, las 2 porciones que faltaban, el resto sin cortar, sin tocar, con las velas apagadas inclinadas levemente por el calor que habían generado mientras ardían. Fue entonces cuando ocurrió algo que no había planeado ni previsto. No fue un derrumbe en el sentido dramático. No fue llanto con sollozos ni nada que pudiera escucharse desde el piso de arriba. Fue algo más silencioso y más profundo que eso. Un momento en que la máscara de control que había sostenido durante toda la tarde, desde el primer instante en que Gemma entró por la puerta con él, se dio de golpe, como cede una viga, cuando la carga que ha soportado durante demasiado tiempo supera finalmente su límite de resistencia. Me incliné hacia adelante sobre la mesa de la cocina, con la frente apoyada en las manos, y me quedé así, sin moverme, respirando despacio, de manera deliberada, el tipo de respiración que uno aprende no en ningún libro, sino en décadas de situaciones que requieren que la cabeza funcione cuando el cuerpo querría hacer cualquier otra cosa. Pensé en 23 años. Pensé en la camiseta azul marino de una barbacoa en Paterna en el verano de 1999. Pensé en una habitación de maternidad en Valencia en abril de 2003, con un bebé que pesaba 3 kilos y 200 gramos y que lloraba con una intensidad que me pareció completamente desproporcionada para algo tan pequeño. Pensé en los papeles doblados en 4 que Paula dejaba por la casa cuando quería decirme algo importante. «Papá, mañana tengo recital. Papá, necesito que vengas el jueves». Pensé en si había venido el jueves, en cuántos jueves había venido y en cuántos no. Esos pensamientos no los convoqué. Aparecieron solos, con esa falta de consideración que tienen los recuerdos cuando uno baja la guardia por primera vez en muchas horas. Estuve así unos minutos que no me di. Luego levanté la cabeza. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Me puse de pie, cubrí el pastel con el film transparente que guardábamos en el cajón junto al fregadero y lo metí en la nevera. Apagué las luces del comedor, apagué las de la cocina y me senté en el sofá del salón en la oscuridad hasta que la luz de fuera comenzó a cambiar con el amanecer, pensando no en lo que había perdido, sino en lo que tenía que hacer a continuación. Porque eso es lo que uno hace cuando lleva décadas resolviendo problemas que no tienen solución sencilla. No se queda en el diagnóstico. Pasa al siguiente paso. El siguiente paso, en este caso, tenía nombre y apellidos, y al día siguiente iba a buscarlo. El lunes siguiente, al 18 de mayo, salí de casa a las 7:15, con la misma puntualidad de siempre, con la misma cartera, la misma chaqueta azul oscuro que usaba los lunes desde hacía años, y el mismo gesto de cerrar la puerta con cuidado para no despertar a nadie. Desde fuera, cualquiera que me hubiera visto bajar las escaleras del portal habría descrito a un hombre que va al trabajo un lunes de mayo como cualquier otro. Por dentro, era otra cosa completamente distinta. Esa mañana no fui directamente al ayuntamiento. Aparqué el coche en la calle Sorní, a 3 manzanas de la oficina, y desde un locutorio de llamadas que todavía funcionaba en ese barrio, marqué el número de un abogado que conocía de manera indirecta a través de un compañero de trabajo. Se llamaba Bernardo Llopis Ferrando, 56 años, especialista en Derecho de Familia, con despacho propio en el centro de Valencia desde hacía más de 2 décadas. Mi compañero lo había utilizado 4 años antes, en un proceso de separación
que se había complicado con una empresa familiar de por medio, y siempre hablaba de él con el respeto específico que uno reserva para los profesionales que hicieron bien un trabajo difícil, sin prometer más de lo que podían cumplir. Concertamos una cita para el miércoles a las 5 de la tarde. Esos 2 días entre el lunes y el miércoles los utilicé de una manera que nunca le he contado a nadie con este nivel de detalle, y que ahora cuento porque forma parte de lo que ocurrió y porque omitirlo sería dejar incompleto algo que necesita estar completo para entenderse. Saqué los extractos bancarios de los últimos 24 meses. Tenía acceso a todas las cuentas del hogar. Siempre lo había tenido. Era yo quien gestionaba la hipoteca, los seguros, las inversiones menores que habíamos hecho a lo largo de los años. Gemma administraba el día a día doméstico con una cuenta corriente conjunta a la que ambos teníamos acceso y en la que yo ingresaba una cantidad fija mensual desde mi nómina. Era un sistema que habíamos acordado al principio del matrimonio y que nunca habíamos cambiado porque nunca había dado razones para cambiarlo, o eso creía yo. Lo que encontré al revisar los movimientos de esa cuenta, con la atención que no le había prestado en años, fue lo siguiente. A partir de septiembre de 2022, aparecían cargos recurrentes en establecimientos que no correspondían a ningún patrón de gasto doméstico reconocible. Restaurantes en el centro de Valencia, algunos en el puerto, 2 en Madrid. Un cargo de 340 euros en un hotel de la costa de Alicante, en un fin de semana de noviembre de 2022, en que Gemma había dicho estar en Castellón con sus padres. 2 transferencias a una cuenta de destino que no figuraba en ninguno de los registros habituales del hogar, por un total de 1.800 euros distribuidos en 4 meses. Lo organicé todo en una hoja de cálculo con columnas de fecha, importe, establecimiento y categoría. Era exactamente lo que habría hecho con cualquier auditoría de costes en una obra pública. Separar el dato de la interpretación, registrar primero y analizar después, sin contaminar la información con conclusiones previas. Al final del martes por la noche, tenía identificados 27 cargos irregulares, distribuidos a lo largo de 19 meses. El importe total era de 4.372 euros. No era una cifra que destruyera la economía familiar. Era una cifra que describía con exactitud matemática la duración, la frecuencia y el nivel de comodidad con que algo había estado ocurriendo sin que yo lo viera. Me quedé mirando ese número durante un buen rato. No por la cantidad, sino por lo que representaba en tiempo: 19 meses de gastos. 19 meses durante los cuales yo había llegado a casa, cenado con mi familia, revisado planos en el salón, ayudado a Paula con los deberes y mantenido conversaciones completamente normales con una mujer que llevaba casi año y medio construyendo algo paralelo con el dinero que yo aportaba cada mes. El miércoles a las 5 en punto, entré al despacho de Bernardo Llopis Ferrando con la hoja de cálculo impresa, el cuaderno de anotaciones de la guantera, el recibo del restaurante en un sobre de papel y los extractos bancarios organizados por fecha. Bernardo Llopis era un hombre de estatura media, con el cabello completamente blanco aunque su cara no aparentaba más de 50 años, y con esa manera de escuchar que tienen los abogados que llevan décadas oyendo versiones de las mismas historias sin que eso les quite capacidad de atención. Me dejó hablar durante 20 minutos sin interrumpirme. Luego revisó los documentos que le entregué con la misma concentración con que yo reviso un proyecto antes de firmarlo. Cuando levantó la vista, dijo lo siguiente: todo esto es perfectamente utilizable, pero necesito que entienda algo desde el principio. En un proceso de separación, el objetivo no es ganar. El objetivo es proteger lo que le corresponde y garantizar que el proceso sea justo. Si entra en esto con otro planteamiento, lo voy a gestionar de todas formas, pero quiero que sepamos los dos de qué estamos hablando. Le dije que lo entendía perfectamente. ¿Hay vivienda habitual en juego? La casa de Ruzafa, hipoteca liquidada desde 2016, está a nombre de los dos. Hijos menores. Una hija de 17 años. ¿Propiedades adicionales?
Un piso pequeño en Gandía que heredé de mi padre en 2018. Está a mi nombre exclusivamente. Bernardo tomó nota de cada respuesta con una escritura pequeña y ordenada. Luego me explicó los pasos iniciales, los plazos habituales en el juzgado de familia de Valencia y lo que necesitaba de mi parte en las semanas siguientes. Habló durante aproximadamente 15 minutos con una claridad que agradecí profundamente. No intentó simplificar lo que era complejo ni complicar lo que era directo. Solo describió el terreno tal como era. Al salir del despacho, eran las 6:15 de la tarde. Me senté en un banco de la plaza frente al edificio y estuve allí unos minutos sin sacar el móvil ni hacer nada en particular. El sol de mayo todavía calentaba con esa generosidad característica del final de la tarde en Valencia, y había familias paseando y personas sentadas en las terrazas de los bares con esa normalidad cotidiana que uno ve diferente cuando acaba de salir de un despacho de abogados después de iniciar los trámites para disolver 23 años de matrimonio. No sentí alivio. Tampoco sentí el peso adicional que a veces se acumula cuando uno formaliza algo que hasta entonces solo existía en la cabeza. Lo que sentí fue algo más parecido a la nitidez, la misma que aparece en el trabajo cuando después de semanas de incertidumbre técnica, uno por fin tiene suficiente información para saber exactamente qué hay que hacer y en qué orden. Lo que todavía no sabía en ese momento, sentado en ese banco con el sol de mayo encima, era que la investigación que yo creía haber completado apenas había rasguñado la superficie de lo que Bernardo Llopis iba a descubrir en las semanas siguientes. Porque un abogado de familia con 25 años de experiencia tiene herramientas y contactos que van considerablemente más lejos que una hoja de cálculo y un cuaderno de anotaciones, y lo que esas herramientas encontraron en junio de 2024 fue de una magnitud que yo no había calculado. La relación entre Gemma y Valentín Ríos no tenía 19 meses, tenía 26. Y lo que vino con ese dato cambió varios aspectos de lo que yo creía haber entendido sobre los últimos años de mi propio matrimonio. Pero eso llegaría después. Primero tenía que atravesar algo que en ese momento no sabía que estaba a punto de ocurrir. La traición que más daño me hizo en todo este proceso no vino de Gemma. Vino de un lugar que no había calculado. Y cuando llegó, llegó con la letra de mi propio hijo. El mensaje llegó un jueves por la noche, a las 10:17, mientras yo revisaba unos documentos en el salón del piso donde me había instalado provisionalmente desde principios de junio. Era un apartamento de alquiler en el barrio de l'Eixample, 58 metros cuadrados, con una ventana grande que daba a una calle tranquila y un silencio muy distinto al de la casa de Ruzafa. Un silencio sin textura familiar, sin los sonidos de los que uno se da cuenta de que los conocía solo cuando desaparecen. Llevaba 3 semanas viviendo ahí cuando me llegó el mensaje de Adrián. No fue una llamada, no fue una conversación cara a cara, fue un mensaje de texto enviado desde su móvil a las 10:17 de un jueves, con la extensión y la estructura de algo que se ha escrito y borrado varias veces antes de enviarse definitivamente. Lo leí una vez. Lo cerré. Lo volví a abrir y lo leí otra vez despacio, palabra por palabra, como se lee un documento técnico cuando uno sospecha que hay algo en el lenguaje que no cuadra con lo que parece decir a primera vista. Decía lo siguiente: «Papá, mamá me ha contado su versión de todo. Entiendo que estés enfadado, pero tampoco eres el santo que quieres parecer. Siempre estuviste más pendiente del trabajo que de nosotros. Valentín, al menos está presente. Tal vez si tú hubieras estado más, las cosas habrían sido distintas. No te llamo porque no sé qué decirte, pero necesitaba que supieras lo que pienso». Me quedé con el teléfono en la mano durante un tiempo que no me di. Lo que sentí en ese momento no se parecía a nada de lo que había sentido en las semanas anteriores. Lo que había sentido con Gemma, por devastador que fuera, tenía la forma reconocible del fin de algo que llevaba tiempo deteriorándose. Tenía contornos. Tenía una cronología que yo mismo había documentado con fechas y cifras. Era un dolor con estructura, y eso, aunque no lo aliviara,
permitía al menos comprenderlo. Lo que sentía al leer ese mensaje no tenía estructura ninguna. Era el tipo de dolor que no viene del exterior sino de dentro, del lugar donde uno guarda las cosas que creía a salvo de cualquier daño que pudiera llegar de fuera. Mi hijo tenía 21 años, edad suficiente para haber tomado esa decisión con plena conciencia, y había elegido usar las palabras de su madre como propias sin haberse tomado el tiempo de preguntarme la mía, sin haber cogido el teléfono, sin haberse sentado delante de mí a decirme lo que pensaba de verdad, que es lo que yo habría esperado del hombre en que creía que se estaba convirtiendo. Valentín al menos está presente. Esa frase la leí 4 veces. Un hombre que llevaba 26 meses relacionándose con su madre a espaldas de toda la familia. Un hombre que había entrado en la fiesta de cumpleaños de mis hijos con la chaqueta gris y la expresión de quien no espera resistencia. Un hombre que había salido de esa misma fiesta sin pronunciar una sola palabra cuando se encontró con lo que no esperaba. Ese hombre era, según el criterio de mi hijo de 21 años, más presente que yo. No respondí al mensaje esa noche. Me levanté del sofá. Fui a la ventana y estuve un rato mirando la calle vacía de abajo, sin pensar en nada concreto, que es lo que uno hace cuando pensar en algo concreto resulta temporalmente insoportable. Luego fui a la cocina, me serví un vaso de agua, me lo bebí de pie junto al fregadero y volví al sofá. Lo que hice a continuación fue algo que no enorgullece del todo, pero que tampoco voy a disfrazar de otra cosa. Abrí el cajón de la mesilla donde guardaba el cuaderno de notas que usaba para el proceso legal. Saqué un bolígrafo y escribí la fecha y la hora en la parte superior de una página en blanco. Luego escribí el nombre de Adrián. Y debajo, sin más elaboración, una sola línea. Decisión pendiente. No dormí bien esa noche. Fui y vine entre el sueño y ese estado de vigilia parcial donde la mente trabaja sin que uno se lo pida, revisando cosas desde ángulos distintos, probando conclusiones y descartándolas. En algún momento antes del amanecer, llegué a algo que no era exactamente una resolución, sino el reconocimiento de que ciertas decisiones se vuelven inevitables, no cuando uno las toma, sino cuando comprende que llevan tiempo tomadas solas por el peso de los hechos. Paula, por su parte, llevaba 2 semanas respondiendo mis mensajes con monosílabos o directamente sin responder. La había llamado 4 veces desde que me fui de la casa de Ruzafa. 2 llamadas sin respuesta, una tercera en que descolgó y dijo que estaba ocupada con exámenes y que ya me llamaría. Una cuarta en que hablamos 5 minutos sobre nada importante, con esa cortesía forzada que es peor que el silencio, porque por lo menos el silencio no finge. Tenía 17 años y vivía con su madre en la casa donde habíamos vivido todos, y yo entendía que su posición era difícil de una manera que la de Adrián no era, porque ella no tenía la edad ni la independencia para establecer distancias con lo que ocurría en ese espacio. Eso lo entendía, pero entenderlo no lo hacía más fácil de atravesar. La semana siguiente llamé a Bernardo Llopis y le expliqué la situación con Adrián. Quería saber exactamente cuáles eran mis obligaciones legales respecto a un hijo mayor de edad que había elegido voluntariamente tomar partido público en un proceso de separación. Bernardo me escuchó, consultó algo en los archivos de su ordenador y me respondió con la claridad que le era característica. Con Adrián no tiene ninguna obligación legal. Tiene 21 años, trabaja a tiempo parcial y está matriculado en la universidad con su matrícula pagada por usted. Nada de eso es una obligación una vez que el hijo es mayor de edad. Es una elección que usted hace voluntariamente. ¿Y si dejo de hacerla? Es completamente su derecho. Nadie puede obligarle a financiar a un hijo adulto que ha optado por distanciarse. ¿Y con Paula? Paula tiene 17 años. El juez fijará una pensión de alimentos en función de sus ingresos y las necesidades de la menor. Eso no es negociable ni discutible. Pero más allá de lo que fije el juez, cualquier aportación adicional es, de nuevo, una decisión personal suya. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la silla de la cocina del apartamento de l'Eixample, con esa información organizada en la cabeza, de la misma manera que organizo los parámetros de un proyecto,
antes de tomar una decisión técnica irreversible. Había dos niveles en lo que tenía que decidir. El primero era legal. El segundo era algo distinto, más difícil de articular, que tenía que ver no con lo que la ley permitía, sino con lo que yo creía que era justo. No en el sentido de la venganza, que es una palabra que nunca he usado para describir lo que hice, sino en el sentido de la coherencia. Mis hijos habían crecido en una familia donde las consecuencias de las decisiones eran reales, donde las cosas no se regalaban sino que se ganaban, o al menos eso era lo que yo había intentado transmitir durante años con mis actos, no siempre con palabras, porque esa fue una de mis limitaciones reconocidas. Pero con actos, sí. Adrián había tomado una decisión de adulto con plena conciencia. Merecía que se le tratara como a un adulto en todas las dimensiones de esa decisión, no solo en las que le resultaban convenientes. La transferencia mensual que le hacía a Adrián para cubrir sus gastos universitarios y personales era de 650 euros. La última que le hice fue la del mes de junio de 2024. En julio no hice ninguna. No le envié ningún mensaje explicándolo. No le escribí ninguna carta, simplemente no hice la transferencia. Las personas adultas que toman decisiones adultas no necesitan que les expliquen las consecuencias en nota adjunta. Con Paula hice lo que Bernardo me había indicado. Esperé la resolución del juez. Cumplí escrupulosamente con la cantidad fijada desde el primer mes, y nada más. Sin los extras que siempre había añadido voluntariamente. Las clases de piano que pagaba directamente a la academia, el dinero adicional para los libros y los materiales del instituto, la suscripción a la plataforma de partituras que usaba para estudiar. Todo eso se detuvo. No porque quisiera castigar a Paula, sino porque el apoyo voluntario que va más allá de la obligación legal es una elección que requiere una relación que en ese momento no existía de manera real entre nosotros, y fingir que existía no le habría hecho ningún bien a ninguno de los dos. Lo que más me costó de todo ese periodo no fue la separación de Gemma. Fue sentarme en el apartamento de l'Eixample un domingo por la tarde, en silencio, sin ningún documento que revisar ni ninguna decisión inmediata que tomar, y comprender que el hombre al que más había querido parecer en la vida de mis hijos era precisamente el que ellos habían decidido que no era. Eso es lo que más tiempo tardó en acomodarse en algún lugar donde pudiera vivir con ello. Y todavía, algunos días, no está del todo acomodado. El proceso de divorcio se presentó formalmente ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia, el 3 de julio de 2024, un miércoles con un calor que pegaba desde primera hora de la mañana y que hacía que los pasillos del edificio judicial tuvieran ese ambiente cargado de los espacios cerrados en verano. Fui acompañado de Bernardo Llopis, que llevaba una carpeta de documentación que en las semanas anteriores habíamos construido con una meticulosidad que él mismo calificó como inhabitual en su experiencia con clientes particulares. Le dije que era la única manera que conocía de trabajar. Me miró por encima de las gafas y dijo que en ese caso iba a ser un proceso muy ordenado. Tenía razón. Lo que Bernardo había encontrado durante sus investigaciones en junio iba bastante más lejos de lo que yo había documentado por mi cuenta en la hoja de cálculo de mayo. Para empezar, la duración real de la relación entre Gemma y Valentín Ríos no era de 19 meses, que era lo que yo había calculado a partir de los registros bancarios disponibles. Era de 26. El primer movimiento bancario inequívocamente vinculado a esa relación databa de marzo de 2022, cuando yo todavía clasificaba los cambios de comportamiento de Gemma como recuperación anímica post-pandemia, y seguía llegando a casa con planos bajo el brazo sin hacerme demasiadas preguntas. 26 meses. 2 años y 2 meses de una vida paralela, construida con paciencia y con el dinero, de una cuenta corriente conjunta a la que yo aportaba puntualmente cada mes desde hacía más de 2 décadas. Pero había algo más. En abril de 2023, Gemma había realizado 2 transferencias desde la cuenta conjunta a una cuenta a su nombre exclusivo que yo desconocía. La primera, de 3.200 euros, la segunda, de 2.700. Total,
5.900 euros movidos sin mi conocimiento ni mi consentimiento a una cuenta que había abierto durante el periodo en que la relación con Valentín ya llevaba más de un año en curso. Cuando Bernardo me presentó esa información en su despacho, un martes de finales de junio, con los documentos bancarios extendidos sobre la mesa entre los dos, me quedé en silencio durante un momento que él respetó sin interrumpir. «Esto tiene implicaciones directas en el proceso», dijo cuando consideró que el silencio había durado suficiente. «No estamos hablando solo de una infidelidad documentada. Estamos hablando de movimientos patrimoniales realizados de manera unilateral durante el matrimonio, lo cual afecta al inventario de bienes gananciales y puede influir en la distribución final». Asentí. «¿Hay algo que usted haya movido por su parte en los últimos meses?». Le expliqué lo que había hecho desde febrero, cuando el recibo del restaurante me puso en alerta y decidí revisar la estructura financiera de nuestra situación familiar con la misma metodología que aplicaría a cualquier proyecto que empieza a mostrar señales de inestabilidad. Había verificado que el piso de Gandía, herencia de mi padre, estuviera correctamente registrado a mi nombre exclusivo. Había revisado las condiciones del plan de pensiones privado que mantenía desde 1998, que era un instrumento a mi nombre sin participación conyugal. Había comprobado que las inversiones menores que tenía en fondos indexados estuvieran documentadas con su origen en ahorros previos al matrimonio en los casos aplicables. No había movido dinero. No había ocultado nada. Había verificado que lo que ya era mío estuviera correctamente documentado como mío. Bernardo asintió mientras tomaba notas. «Es una diferencia importante», dijo. «Usted verificó. Ella movió. En términos procesales, eso es relevante». La primera vista del proceso tuvo lugar en septiembre. El abogado de Gemma era un hombre llamado Patricio Vergara Montes, 48 años, con un estilo más confrontacional que el de Bernardo y una tendencia a cuestionar la documentación presentada por la parte contraria con objeciones que en varios momentos el juez desestimó por falta de fundamento. Era un profesional competente, pero estaba trabajando con un expediente que tenía más agujeros que el nuestro, y eso se notaba en la sala de una manera que no requería experiencia jurídica para percibir. Lo que Gemma no había calculado, y que se fue haciendo evidente a lo largo del proceso, era la extensión y la precisión de lo que yo había guardado durante meses: el recibo del restaurante en el sobre, las anotaciones del cuaderno de la guantera, los extractos bancarios clasificados por fecha y categoría, las 2 transferencias a la cuenta oculta, documentadas con sus correspondientes fechas y referencias, la cronología completa de 26 meses construida a partir de registros objetivos, no de recuerdos subjetivos. Hubo una sesión a mediados de octubre en que el juez requirió a la representación de Gemma que aclarara el origen y el destino de las transferencias de abril de 2023. La respuesta que ofreció el abogado de Gemma fue elaborada y razonablemente presentada, pero no tenía la solidez que requería la pregunta. El juez tomó nota sin comentario. Bernardo no dijo nada. Yo miraba al frente con esa concentración que uno aprende a mantener cuando el proceso está funcionando, y lo único que puede perjudicarlo es intervenir antes de tiempo. La resolución del juez llegó en diciembre de 2024. La casa de Ruzafa, valorada en 340.000 euros, se vendería y el producto neto se dividiría en partes iguales entre los 2 cónyuges. El piso de Gandía quedó fuera del inventario de bienes gananciales por su condición de herencia unilateral, exactamente como habíamos argumentado. La pensión de alimentos para Paula fue fijada en 420 euros mensuales, a cargo de Rodrigo, hasta la mayoría de edad o la independencia económica de la menor. El plan de pensiones privado quedó íntegramente a mi favor. No fue una victoria aplastante en términos numéricos. Nunca lo es cuando hay 23 años de vida compartida de por medio, pero fue un resultado construido sobre documentación que nadie pudo desmontar, y eso tenía un valor que iba más allá de las cifras. Lo que ocurrió con Valentín Ríos durante ese periodo fue algo que yo no organicé ni anticipé, pero que tampoco me sorprendió cuando ocurrió.
En los meses que duró el proceso judicial, la situación económica de Gemma fue haciéndose progresivamente más concreta y menos ventajosa de lo que probablemente Valentín había calculado cuando la relación empezó. Gemma trabajaba como gestora administrativa en una empresa de logística del área metropolitana de Valencia, con un salario que cubría sus necesidades, pero que no representaba la solidez que el patrimonio familiar conjunto podía haber sugerido a alguien que no conociera los detalles. La casa de Ruzafa iba a venderse y el dinero dividirse. No había cuentas ocultas significativas, no había inversiones acumuladas fuera del reparto legal. Lo que había era una mujer de 46 años en proceso de separación, con una hija menor a cargo, un salario medio y la mitad del valor de una hipoteca liquidada como único capital líquido a corto plazo. Valentín Ríos dejó de aparecer en la vida de Gemma en algún momento entre octubre y noviembre de 2024. No hubo una ruptura documentada ni una confrontación pública. Simplemente dejó de estar. Gemma no me lo dijo a mí, naturalmente. Me lo contó Rosario, su propia madre, en una llamada telefónica de noviembre que ella inició y en la que habló durante 20 minutos con una mezcla de tristeza y de indignación que reconocí como completamente genuina. Ese hombre se fue cuando vio lo que había de verdad, dijo Rosario, sin dar ninguna explicación, como si nunca hubiera existido. No respondí nada que pudiera interpretarse como satisfacción. No era el momento, ni era lo que Rosario necesitaba en ese instante. Pero después de colgar, me senté un momento en silencio con esa información y reconocí algo que llevaba meses siendo verdad sin que yo lo hubiera articulado completamente. Valentín Ríos nunca había estado interesado en Gemma de la manera en que ella había creído. Había estado interesado en lo que Gemma representaba desde fuera. Y cuando la realidad de lo que había detrás de esa representación se volvió suficientemente concreta, tomó la misma decisión que había tomado en la fiesta de cumpleaños de mis hijos: marcharse sin pronunciar una sola palabra. 2 veces había salido de una situación difícil en silencio. La coherencia, al menos, era perfecta. Lo que me quedó de todo ese periodo no fue satisfacción, sino una especie de cansancio limpio, del tipo que viene después de un trabajo largo y exigente que finalmente se cierra de manera correcta. No alegría, no alivio en el sentido amplio de la palabra, solo la certeza de que cada paso del proceso había estado construido sobre algo sólido y que cuando el terreno bajo los pies había dejado de serlo, yo había encontrado la manera de seguir en pie. Que era, en definitiva, lo único que uno puede pedirse a sí mismo cuando todo lo demás ha fallado. El apartamento donde vivo ahora está en el barrio de Benimaclet, a 10 minutos en bicicleta del ayuntamiento y a 3 manzanas de una panadería que abre los sábados a las 7 de la mañana, con el olor del pan recién horneado llegando hasta la calle. Es un tercero con 2 habitaciones, 72 metros cuadrados, con una librería que ocupa toda la pared del salón y una mesa de trabajo junto a la ventana donde paso las tardes cuando no hay prisa por hacer otra cosa. Lo alquilé en enero de 2025 y desde el primer día tuvo algo que el apartamento provisional de l'Eixample nunca llegó a tener del todo: la sensación de un espacio que uno ha elegido por lo que es, no por lo que resuelve. No es la casa de Ruzafa. No tiene el jardín de 10 metros que yo mismo diseñé, con una estudiante en prácticas del ayuntamiento, en 2006. No tiene el pasillo donde Paula dejaba sus notas dobladas en 4 sobre la encimera. No tiene la terraza desde la que se veía la torre de la iglesia del barrio cuando el cielo de agosto estaba completamente despejado. Pero es mío, solo mío. Y eso, con 52 años y después de todo lo que atravesé, tiene un peso que no necesita ninguna explicación adicional. La casa de Ruzafa se vendió en febrero de 2025 por 316.000 euros. Después de los gastos notariales y los honorarios correspondientes, recibí 143.000 euros que ingresé en una cuenta de ahorro y que no he tocado desde entonces porque no tengo prisa y porque tomar decisiones financieras importantes sin haber dejado que el polvo se asiente
Es uno de los errores que he visto cometer a demasiadas personas a lo largo de mi vida profesional. El piso de Gandía sigue a mi nombre. El plan de pensiones sigue creciendo a su ritmo. Trabajo en el ayuntamiento con la misma constancia de siempre. Gestiono proyectos de infraestructura con el mismo rigor técnico de siempre. Y cuando salgo de la oficina los viernes por la tarde, me voy a casa sin la sensación de que algo me espera allí que no pueda resolver. Eso, comparado con lo que era antes, es más de lo que parece. Adrián tardó 4 meses en ponerse en contacto conmigo después de que dejé de hacer las transferencias. No fue una llamada, fue otro mensaje, esta vez más corto y con un tono diferente al de aquel jueves de junio. Decía que las cosas estaban difíciles, que los gastos de la universidad eran más de lo que había calculado y que quería saber si podíamos hablar. Le respondí al día siguiente con una sola línea, que sí, que podíamos hablar y que quedáramos cuando él quisiera. Nos vimos un sábado de octubre en una cafetería neutral, ni cerca de Ruzafa ni cerca de mi apartamento. Llegó con 10 minutos de retraso, que para él era prácticamente puntual. Se sentó frente a mí, con esa incomodidad específica de los hijos adultos que necesitan algo de un padre al que han ofendido y todavía no han encontrado la manera de nombrarlo sin que suene a lo que es. No empecé yo. Esperé. Tardó unos minutos en llegar a algo que no fuera a rodearlo. Cuando llegó dijo lo siguiente: «Lo que te escribí en junio estuvo mal. No debí decir lo que dije de esa manera, ni con esas palabras. No dije nada de inmediato. Lo dejé terminar. Mamá me contó su versión durante semanas y yo la tomé como la única. No te pregunté la tuya. Eso no estuvo bien. Hay momentos en que un padre puede elegir entre 2 respuestas distintas ante una disculpa de un hijo. La que cierra el tema rápidamente para aliviar la incomodidad del momento, o la que permite que el peso de lo dicho permanezca el tiempo suficiente para que la disculpa tenga algún valor real. Elegí la segunda, no por crueldad, sino porque Adrián tiene 21 años y aprender que ciertas palabras no se deshacen con una frase es algo que le va a servir durante el resto de su vida, de maneras que en ese momento todavía no puede calcular. Le dije que lo escuchaba, que la disculpa la recibía y que las transferencias no iban a reanudarse en las condiciones anteriores, pero que si necesitaba apoyo puntual para algo específico y lo pedía directamente, lo consideraría caso por caso. Asintió sin discutir. Tomamos café durante 1 hora y hablamos de otras cosas, de su carrera, de un proyecto que le había gustado, de un libro que había leído. La conversación tuvo esa textura un poco formal de los vínculos que se están reconstruyendo después de un daño, donde cada uno mide ligeramente lo que dice antes de decirlo. No era la relación que teníamos antes. Probablemente no vuelva a ser exactamente esa. Pero era una relación real, con los 2 sentados en la misma mesa hablando con honestidad. Y eso vale más que muchas cosas que parecen más cómodas desde fuera. Con Paula fue diferente en el ritmo, aunque no en el fondo. El día que cumplió 18 años, me llamó ella. No para pedirme nada, para decirme que quería verme. Quedamos ese mismo fin de semana en un parque cerca del ayuntamiento. Un domingo por la mañana, con el sol de noviembre que en Valencia todavía tiene temperatura suficiente para estar sentado fuera sin abrigo. Se presentó con el cabello más largo que la última vez que la había visto y con esa expresión que tienen las personas que han estado pensando mucho en lo que van a decir antes de decirlo. No me habló de su madre, no me habló del proceso, me habló de ella, de cómo había sido ese año, de las clases de piano que había retomado por su cuenta con una profesora que encontró a través de una compañera del instituto, de lo que quería estudiar en la universidad y de que todavía no estaba del todo segura, pero que tenía 3 opciones claras y que quería saber qué pensaba yo. Me preguntó qué pensaba yo. Esa pregunta pequeña, formulada un domingo de noviembre en un banco de un parque de Valencia, me importó más de lo que probablemente Paula imaginaba en ese momento, porque era la pregunta de alguien que todavía le asigna valor a la respuesta. Y eso, después de todo lo que había pasado, era más de lo que yo habría calculado que quedaba en pie. Le dije lo que pensaba. Hablamos durante 2 horas. Cuando nos despedimos,
Me dio un abrazo parecido al de la noche de la fiesta, ese tipo de abrazo que no tiene ninguna explicación verbal satisfactoria porque no la necesita. La llamo los miércoles por la tarde. Casi siempre descuelga. Lo que pienso ahora, con la distancia que dan los meses, sobre todo lo que ocurrió desde aquella noche del 18 de mayo, no cabe en una sola idea ordenada. Hay demasiadas capas y demasiados matices para reducirlo a una lección o a una conclusión limpia. Pero si tuviera que decir algo que considerara verdadero de manera consistente, sería esto. El error más costoso que cometí durante 23 años no fue trabajar demasiado, aunque eso también fue un error. Fue creer que construir una estructura sólida desde fuera era suficiente para que siguiera en pie sola desde dentro. Las estructuras no se mantienen solas, necesitan inspección, necesitan atención continua. Necesitan que alguien esté mirando de cerca con la frecuencia suficiente para detectar las grietas antes de que se conviertan en algo que no tiene reparación posible. Eso lo sé desde el primer año de ingeniería. Tardé 23 años en aplicarlo donde más importaba. Lo que quiero que mis hijos se lleven de todo esto no es la imagen de un padre que ganó un proceso judicial o que demostró algo frente a alguien. Eso es lo menos importante de todo lo que ocurrió. Lo que quiero que se lleven es algo más difícil de ver desde cerca y más fácil de entender con el tiempo. Que las decisiones tienen peso real, que las palabras no desaparecen después de enviarse y que la presencia no se mide en transferencias mensuales, sino en los miércoles por la tarde en que uno coge el teléfono y pregunta cómo está la otra persona antes de hablar de cualquier otra cosa. Si aprenden eso, el precio de todo lo que atravesé habrá servido para algo que dura más que cualquier sentencia judicial. Hay una imagen que me acompaña desde aquella noche y que no me ha abandonado del todo, aunque ya no duele de la misma manera que al principio. Es el pastel sobre la mesa del comedor de Ruzafa a las 11:30 de la noche del 18 de mayo, después de que todos los invitados se habían marchado y los niños habían subido y la casa había quedado en ese silencio particular que dejan los espacios cuando se vacían de golpe. 2 nombres escritos en azúcar sobre una cobertura de trufa, las velas apagadas. Las 2 porciones que faltaban en los bordes, las únicas que se habían cortado esa noche, y el resto intacto, sin que nadie hubiera llegado a servirse de la parte central donde los 2 nombres quedaban juntos en el mismo espacio. Lo cubrí con film transparente y lo metí en la nevera aquella noche, porque era lo que había que hacer con un pastel que nadie había terminado. Pero lo que entiendo ahora, que no entendía entonces, es que ese pastel ya estaba cubierto y guardado mucho antes de que yo lo tocara. Llevaba tiempo esperando en esa nevera sin que ninguno de los 2 lo hubiera visto. Y algunas cosas, cuando llevan demasiado tiempo guardadas, ya no se sacan para compartir, se sacan para entender lo que significan y luego se dejan ir. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.